Cotidianamente, o sea, los estudiantes ya han estandarizado un proceso de ensamble de estas patinetas, como ustedes lo pueden observar. Okay. Es realmente una lúdica, ¿verdad? ¿Perdón? Es realmente en base a una especie de lúdica. Ah, sí, señor, sí, señor. Así es como en la universidad cooperativa estamos haciendo ahora, aprendiendo con juego. Es decir, ¿quién no aprende jugando, profe? Ah, no, está muy bien. Espero pues que algún día estos jóvenes suyos tengan la oportunidad de darse una vuelta por acá y viceversa. Conocer Perfecto. todo lo que nos pueden ofrecer por allá. Muy bien. Entonces, el contexto se resume en lo siguiente. Se trata de una empresa que ensambla patinetas, es decir, compra partes y las ensambla. Aparte también vende partes, como ustedes lo pueden observar. Entonces, lo que sí se sabe es que disponemos de una cantidad de inventario de partes, como ustedes pueden observarlo. Hay muchas partes y una patineta pues se compone de diferentes cantidades de partes. Entonces, por lo pronto, la información de la cual disponemos es que tenemos unos inventarios de partes en existencias. Aparte, nosotros vendemos patinetas, tablas para patinetas, ruedas para patinetas y soportes metálicos o ejes para las patinetas. Estamos hablando de la venta de 4 productos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O Muy sea bien. que tendríamos el producto final más, digamos, las refacciones o las partes, repuestos, accesorios. De acuerdo. Tendríamos el producto final, la patineta y otros 3 tipos de productos más. Okay. Tablas, ruedas y soportes metálicos o ejes. Esos se los compra, pero también se los vende. Perfecto. Hay mercado para todos estos productos. Ustedes pueden observar entonces en la pantalla, ahora sí, en el PowerPoint, tenemos un cuadro que dice producción y ventas. Ok, ya vamos a ver. Entonces, no se les olvide, nosotros vendemos 4 tipos de productos. La patineta, que es la que ensamblamos, y la tabla, las ruedas o los soportes. Es que resulta que es mejor a veces comprar partes, accesorios para arreglar el producto y no comprar todo el producto que sale muy costoso. Desde ese punto de vista, se ha observado que hay mercado no solo para las patinetas, sino también para las partes que se venden. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Es importante que observemos todos los estudiantes que hay necesidad de levantar alguna información para poder construir el modelo. Pero esta información no es tal como la dan en los libros, en los ejercicios teóricos, sino que es una información que usted como ingeniero de producción, que el estudiante como jefe de producción, como jefe de procesos o jefe de planta, debe levantar. Es una información que no le puede preguntar seguramente al gerente porque no tiene mucho conocimiento de o al contador o a otro profesional. Solo el ingeniero industrial que está a cargo de la planta de producción podría levantar esta información. Es una información relacionada con la producción y con las ventas. Por ejemplo, ustedes ya tienen el cuadro. Permíteme para acceder a la presentación. Muy bien, por favor. Okay. Ahora sí. Listo, muy bien. Visualizando la presentación. Perfecto. Ustedes tienen el cuadro de producción y ventas. Sí. Está el producto o la patineta ensamblada y los otros productos, la tabla, la rueda de la patineta y el soporte. ¿Correcto? Entonces, es muy fácil preguntarle a la parte comercial a cómo se vende la patineta, ¿cierto? Es una información que tenemos que levantar del área comercial. De igual manera, ¿cuánto cuesta armar una patineta o a cómo compramos las partes? Es una información que nos la debe dar el departamento de compras. Y ahí sí no hay nada más que obtener, simplemente preguntar a cómo se compran las partes o cuánto cuestan las partes, una información que del mismo proveedor la podemos obtener.
cuánto cuestan las partes y a cómo vendemos esos productos que estamos comercializando. Entonces, ustedes observen en la primera columna. ¿Nada? Sí. Listo. No ha pasado. Listo. Ustedes observan, por ejemplo, a nosotros nos cuesta comprar una tabla 10,000 pesos. Nos Ok. cuesta comprar una rueda para patineta 2,500 pesos. Ok. Y un soporte para ruedas o eje 3,600 pesos. Eso es lo que le cuesta a la empresa. De hecho, la empresa va a venderlos a un poco más. Entonces, siguiente, vamos a mirar el precio de venta. Por ejemplo, una patineta ensamblada, la sección comercial la está vendiendo en 41,000 pesos. Ok. Una tabla para patineta se la compra en 10,000, pero le estamos vendiendo en 20,000. Muy bien. De igual manera, podemos comprar una rueda en 2,500, pero la vendemos en 12,500. Y podemos comprar un soporte metálico en 3,600 para venderlo en 9,000. ¿Correcto? Desde ahí, nosotros ya estaríamos obteniendo una ganancia. El asunto es que no sabemos qué ganancia vamos a obtener y tampoco cuál sería la cantidad de productos óptima que debemos ensamblar y vender para obtener la máxima ganancia posible. Lo cierto es que del departamento de compras, del departamento de ventas, estos son los costos de las partes y el precio de venta de esas partes o de la patineta. Aparte, tenemos también unos costos de inventarios. Por ejemplo, almacenar una tabla para patineta en el periodo vale 1,500 pesos. Almacenar una rueda para patineta en el periodo vale 500 y almacenar un soporte metálico vale 1,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ustedes observan, no hay costo de inventario de patinetas porque todo lo que se produzca en patinetas se puede vender. El asunto es que si ustedes observan, no genera tanta rentabilidad, tanta utilidad el ensamble y venta de patinetas como la venta de partes. Ya. Pero lo cierto es que también hay una venta de patinetas, que sería lo mejor solo vender partes, pero la venta de las patinetas pues es un gancho que tiene mercadeo. Ok. Vamos con la siguiente. A ustedes observan en azul un costo de compra de las partes de patineta, 27,200 pesos. ¿Cómo hemos obtenido ese cálculo? Se necesita para armar una patineta una tabla que vale 10,000 pesos. Se necesita para armar una patineta 4 ruedas que valen 2,500 pesos, es decir, un total de 10,000. Más los 10 de la tabla serían 20,000. Sí. Y 2 soportes metálicos, 3,600, serían 7,200. En total, 27,200 costaría comprar las partes para ensamblar la patineta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Muy bien. Es decir, ensamblar la patineta costaría 27,200 pesos y venderla valdría 41,000 pesos. Por otra parte, necesitamos información relacionada con las finanzas. Es decir, ya tendríamos que nosotros acudir a la sección financiera, a la sección de contabilidad, para que nos informen de cuánto dinero, qué tanto dinero disponemos. Es decir, qué tanta liquidez tenemos. En este caso, disponemos de 1,200,000 pesos para el pago de operarios. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Y de hecho vamos a trabajar con la legislación laboral colombiana. La legislación laboral colombiana nos propone normalmente 8 horas hábiles al día y un mes de 28 días hábiles. Ok. Gracias. Muy bien. Por otra parte, también necesitamos alguna información de mercado. Sabemos que ya se tienen vendidas, por la información que nos da mercado, ya se tienen vendidas 7 patinetas por catálogo. Es decir, esas ya debemos fabricarlas a como dé lugar. De ahí hacia arriba podemos fabricar otra cantidad mayor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que ese es el mínimo ya, digamos, establecido. De acuerdo, ese es el mínimo que debemos fabricar
porque debemos cumplirle a los compradores anteriores, a los compradores por catálogo. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, las preguntas para el auditorio. Esa información que hemos levantado, pues fácilmente la hemos tomado del departamento de ventas, del departamento de producción, de compras, incluso quien maneja los inventarios eventualmente nos ha dado alguna información relacionada con el costo de los inventarios. Primera pregunta, por favor, muchachos de Pasto y de Pereira. ¿Cuáles variables tiene el modelo? A ver, ¿qué tipo de variables? ¿Qué proponen? Ajá. Una idea por ahí. ¿Cuál? ¿Algún compañero de por allá de Pereira? Por aquí hay una participación voluntaria. Se llama Juan Pablo Campos. A ver, don Juan Pablo, lo escuchamos. Qué gusto, hombre. Y nosotros creemos que las variables son el producto final, las tablas, las ruedas y los ejes metálicos. ¿Y qué dice nuestro compañero de Dayan de Pasto? ¿Está de acuerdo con Juan Pablo? Está de acuerdo. Hasta el momento, efectivamente, tenemos al menos 3 variables. 1, las patinetas. 4 variables, ¿no? 1, las patinetas. 2, las tablas. 3, las ruedas. Y 4, los ejes. ¿Falta alguna variable? ¿Falta alguna variable? ¿Sí? Creo que son esas las 4. Yo creo que esas 4 variables. Recuerden que también tenemos unos costos de inventarios. ¿Sí o no? Desde ahí pareciera que todavía debemos incluir algunas variables. ¿Cuáles son estas variables que quedan faltando? Por aquí hay una señorita que se llama Astrid, de las mejores estudiantes que tenemos. Ella nos va a informar sobre las variables que eventualmente quedan faltando. Astrid. Yo quería que cantidad de llantas en inventario. Sí, señorita. Cantidad, o sea, las cantidades que se tienen en inventario. Claro. Muy bien. ¿Qué opinan por allá en el auditorio de Pereira? Profe, qué pena, casi no escuchamos a la compañera. Bueno. Es que no, el micrófono. A ver, señorita. Yo creería que es la cantidad de cada producto que se tiene en inventario. Pues como llantas, la cantidad de llantas que se tiene en inventario, los costos, las tablas, los soportes, los ejes. Ya. Es decir, estamos averiguando por las variables que quedan faltando. Y hasta el momento hemos definido que tenemos 4 variables. Las patinetas, las tablas, las ruedas y los ejes. Pregunta, ¿faltan variables? Astrid nos dice que sí faltan algunas variables. Variable, en este caso, X5, sería la cantidad de tablas que debemos guardar en inventario, porque al fin y al cabo, las tablas tienen un costo de inventario. ¿Podemos retroceder la imagen? Y ustedes observan que nosotros por cada tabla para patineta tenemos un costo de inventarios de 1,500. Para cada rueda de patineta tenemos un costo de inventario de 500 y para cada soporte tenemos un costo de inventario de 1,000 pesos. Por consiguiente, esas 3 variables debemos adicionarlas al modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pereira. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Muy bien, gracias. Segunda pregunta. ¿Qué clase de restricciones debemos considerar para construir el modelo? Segunda pregunta entonces. Clase de restricciones. Recuerden, un modelo de programación lineal, variable de decisión, estamos hablando de restricción.
Esta, vea. No, que la rueda se tiene que vender en... Compañero. No escuchamos al joven que está respondiendo. Bueno, pero es que no sé cómo... Bueno, De pronto profe, sí. digamos, la restricción podría ser que el número de ruedas que se puedan vender no puede ser mayor a 70, ni ¿De menor acuerdo? a... Sí, señor, estamos de acuerdo. ¿Qué otra restricción? Y igualmente para los ejes, que tiene que estar entre 4 y 15 máximo. Ya. ¿Y por qué razón? Porque es el pronóstico de ventas. Muy bien. Entonces, fíjense que por una parte tenemos restricciones relacionadas con el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Perfecto, muy bien. ¿Qué otro tipo de restricciones tenemos? Unas relacionadas con el mercado, otras. Al costo. Profe, por ejemplo, en el costo de compra. Muy bien. Eventualmente lo podríamos tener en cuenta para la función objetivo, ¿cierto? El costo de compra. Sí, pues no puede ser, digamos, un tope que tenga la empresa digamos, de costos, de gastos, pues para la compra de Ah, sí, señor. También tenemos unas restricciones relacionadas con el efectivo o con la liquidez que tenemos. Ahí hay un valor de 1.200.000 pesos para pagar empleados. Muy bien, muy bien. Excelente. Chéverísimas las respuestas. Ahora, por favor, a esta tercera pregunta. ¿Qué información? Sí, señor. Profe, y también dicen pues que el costo de mano de obra no puede exceder los 1.200.000. De acuerdo. Esa es una restricción relacionada con la parte financiera. Con la Y liquidez. también lo de las jornadas laborales, que no puede ser mayor a 8 horas diarias. Muy bien. Muy bien. Excelente, muchachos. Creo que han aprendido bastante con el profe Joy. El mejor. Chévere, chévere. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿qué información se requiere para construir el modelo? Me decían, información financiera, ¿qué más? Por acá hay un joven que se llama Don Wilmer. Wilmer también está en nuestro grupo y él tiene un concepto que darnos. Wilmer. ¿Cómo, Wilmer? Pero no escuchamos. La información de mercado que tiene que ver con la cantidad de productos y patinetas que se van a armar, que se van a vender. Listo, ¿qué opinan por allá? Pero es que no lo escuchamos. Bueno. No, estamos acopiando la información que se requiere para construir el modelo. ¿Sí estamos? Ah, bueno, sí. Entonces, la información que se requiere para construir el modelo, efectivamente es como ustedes comentan por allá y como aseveran por acá estos muchachos. Se requiere una información relacionada con la producción, se requiere una información relacionada con las finanzas, se requiere una información relacionada con el mercadeo, al menos dentro de este contexto que estamos trabajando. Pregunta siguiente, ¿qué cálculos deben realizarse para tener las bases para construir el modelo? ¿Qué cálculos deben realizarse para construir el modelo? Pues, ¿va a hablar? Pero pues inicialmente si se tendría en cuenta la función objetivo, tendríamos que tener el costo de compra, reducir los costos de compra. Que ya lo tenemos, ¿no? Sí. Saber qué tiene que vender la empresa, o sea, que es más probable vender. ¿Cómo? Perdón, ¿qué más? Espere. Luego de pronto saber qué es lo más favorable qué es más rentable para la empresa, qué producto vender, o si fabricar todas las patinetas, o vender los productos por aparte. Claro, cierto. Pero fíjese que el modelo es el que nos va a dar esa respuesta. ¿No es así? Sí. Pues que hemos hecho. Bueno, por ahí hay otra voz un poco lejana que no pudimos escuchar. ¿Podríamos repetir, por favor?
Cógelo que se pega. Podría ser también el tiempo en que nos demoramos para producir una patineta. De acuerdo con usted, excelente respuesta. Esa es una de las actividades que debemos realizar. ¿Cuánto es el tiempo que estamos empleando de operario para poder ensamblar una patineta? ¿Qué otra información? ¿Qué otro cálculo debe realizarse? ¿Le costa por cada minuto? Por acá también nos está hablando la señorita. Sí, también ¿Su nombre? Ana María Luna. Otro cálculo que se podría hacer serían el precio por cada minuto al elaborar la patineta, que se tendría que tener en cuenta en el costo de ensamblar una patineta. Muy bien. ¿Qué les parece, muchachos? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya, bien. Aparte, necesitamos saber cuántas partes lleva la patineta, ¿cierto? De tornillos, de ejes, de ruedas, arandelas, tuercas, empaques, etcétera. Es decir, si nosotros enfocamos el boom de partes, miran ustedes en el tablero, el boom de partes. El boom de partes simplemente es la cantidad de partes que lleva un producto. Ustedes lo pueden observar ahí. Y fíjense que nosotros disponemos de los inventarios que hay en esta bodega. Todavía no sabemos cuántos inventarios hay en la bodega, qué cantidad de tornillos, qué cantidad de empaques, etcétera. Es decir, ¿cuál sería la siguiente actividad a realizar? ¿Sí estamos en contacto, muchachos? Profesor Joy. Profe Joy. Sí, aquí están, digamos, pensando a ver cuál es la propuesta. Por aquí tengo una participación. Bueno. Buenas noches. Una actividad que se puede hacer es realizar el levantamiento de inventarios de qué material disponemos. Oiga, parece que mis muchachos les hubieran avisado a ustedes. Están justamente respondiendo lo correcto. Eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer un inventario de partes para saber con cuánto contamos. Excelente, ya tenemos todos los elementos para poder construir el modelo. Y si observamos aquí, efectivamente, por ejemplo, estamos mirando en la pantalla el PowerPoint. Ya vamos para allá. Ya vamos. Bueno. Ok, ya estamos. Perfecto. Entonces ustedes observen. Es importante que nosotros determinemos la capacidad de trabajo que tenemos, al menos con un operario. Entonces, nosotros disponemos de 28 días al mes, de 8 horas al día, y para llevar a la misma unidad de trabajo en la que se ensambla la patineta, pues lo hemos de llevar a minutos. ¿De acuerdo? Es decir, en el mes disponemos de 13.443 minutos laborales. ¿Estamos? Sí, estamos bien. Muy bien. Por otra parte, mis estudiantes han averiguado cuál es el salario integral mínimo que se recibe en Colombia, que cualquier empleado recibe en Colombia, cerca de 1 millón de pesos al mes. Así es. Muy bien. Entonces, aparte, en el ejercicio que ustedes van a observar ahora, nuevamente, cómo se ensambla una patineta. Entonces, los estudiantes están realizando la parte logística de producción que tiene que ver con el ensamble de la patineta. Ellos previamente han hecho ejercicios y han logrado estandarizar las operaciones. ¿Cuándo una operación está estandarizada, muchachos? ¿Cuándo una operación está estandarizada? Cuando logramos tener un promedio en el tiempo de cada proceso. De acuerdo, cuando podemos trabajar con un promedio de tiempo de una operación realizada por un operario capacitado. ¿Cierto? Sí. Muy bien, entonces aquí ya tienen bastante experiencia estos jóvenes armando estas patinetas.
No solo porque las utilizamos en este espacio académico, sino porque la utilizamos en otros espacios, por ejemplo, ingeniería de métodos, ingeniería de producción, entre otros. Ahora lo estamos utilizando para la investigación de operaciones. Así las cosas, ellos han determinado en este ejercicio, que ustedes ven que se está realizando, han determinado un estándar de 5.4 minutos por patineta. Es decir, una patineta se ensambla en 5.4 minutos de personal. Cuando se ensambla con 2 operarios, estaríamos hablando de 2.7 minutos por operario. Pero como se complementan, entonces el tiempo total de fabricación de un ensamble de una patineta es de 5.4 minutos. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Muy bien. Así las cosas, el costo de personal por ensamble de cada patineta lo obtenemos con este cálculo. Dividir el $1.000.000 entre los minutos de trabajo en un mes. Multiplicarlo por el tiempo que se demora ensamblando una patineta. Por ahí se nos van unas unidades de minutos y el resultado queda en pesos por cada patineta. Es decir, el costo de personal por ensamblar una patineta es de 401,78 pesos. ¿Y estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Los muchachos, sí la están siguiendo, sí la cogieron. No es difícil. Sí, claro que sí. Sí. Ya, perfecto. O sea, ya hemos llegado a obtener cuánto cuesta el personal ensamblando cada patineta. Y aquí en la pantalla tenemos nosotros las partes, el boom de partes que se requieren. Es decir, las actividades del modelo es como muy bien nos respondió un joven de por allá de Pereira, debemos levantar los inventarios que tenemos en la planta de ensamble. En este caso, quien está haciendo el inventario, ustedes observan aquí, algunos de los muchachos están haciendo el inventario de las partes. El inventario de las partes, por acá tal vez podemos enfocarlos también. El inventario. A la señora. Ok. Muy bien. Entonces, el inventario que previamente se ha obtenido de este conteo es el que ustedes tienen aquí. 184 soportes, 650 tornillos de 13 milímetros, 174 tornillos de 8 milímetros, etcétera. Es decir, estamos escribiendo la cantidad de todas las partes que lleva una patineta. Y aparte, el boom de partes, es decir, ¿cuántas ruedas lleva una patineta? 4 ruedas. ¿Cuántos ejes lleva una patineta? 2 ejes. ¿Cuántas tuercas de 8 milímetros? ¿Cuántos bujes? Etcétera. Profesor Ángel. Gracias. Ok. De tal manera que tal cual nos habían respondido, tendríamos nosotros 7 variables para trabajar en este modelo. ¿Sí las observan? Tal cual. Sí, señor. No, para ahí la presentación. Ok, estamos en la presentación. Sí, ya observamos el modelo con la definición de variables. Muy bien. Entonces, en la definición de variables, los 4 productos que se van a ensamblar y o vender de X1 hasta X4. Aparte, las tablas para inventario, las ruedas para inventario y los soportes para inventario. Okay. La función objetivo. Si ustedes observan, hay unos números pintados en color amarillo. ¿A qué se refiere ese 41.000 X1? Ese es el precio de venta de la patineta. Es el precio de venta a cómo se vendió una patineta. ¿El 20.000 X2? Ese es el de las tablas. A cómo se vendió una tabla y así sucesivamente. Y este que está en azul, el 27.200, es lo que cuesta ensamblar una patineta. Solo hablando de partes. Correcto, por eso está en valor negativo. Porque a los ingresos le vamos a restar los costos para maximizar la utilidad. ¿Estamos? Sí, claro que sí. Muy bien, aparte, le restamos 10.000, es decir, lo que está en azul, ¿a qué se refiere?
Ese es el mantenimiento, si no estoy mal. Costo de compra. El costo de compra de las partes, de acuerdo. Entonces nosotros tenemos 10.000 pesos que cuesta cada tabla, 2.500 que cuesta cada rueda y así sucesivamente, ¿no? Sí. Finalmente, lo que tenemos en color rosado, ¿a qué se referirá? El costo del mantenimiento. De inventario. Mantenimiento de inventario, correcto. Así es. Vale almacenar una tabla 1.500, almacenar una rueda 500 y almacenar un eje 1.000 pesos. Es unos costos que debemos restarle a la función objetivo. Y finalmente, un valor negativo de 401,78, que es el costo de ensamblar una patineta, el costo de personal de ensamblar una patineta. Ya haciendo las sumas y restas de estas variables, obtenemos la función objetivo como la observamos en la parte de abajo, ya en negro. Listo. Muy bien. Gracias. Ahora sí, ¿cuáles serían las restricciones? Las restricciones que estamos mirando en este momento, todas tienen que ver con la parte de mercado. Ya ustedes lo habían mencionado. Alguno de sus jóvenes le había mencionado que la cantidad de patinetas al menos deben ser 7, porque 7 ya están vendidas por catálogo. Al menos 5 ruedas, 4 soportes que ya están vendidos, pero Mercadeo nos dice, eso sí, no podemos vender sino máximo hasta 15 soportes y máximo hasta 70 ruedas. Esos son pronósticos que la sección de Mercadeo ha hecho. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí ya estamos mirando las restricciones relacionadas con los inventarios. Por ejemplo, algún joven que nos pueda explicar la restricción número 6. ¿Cómo podríamos explicar esa restricción 6? La cantidad de tablas disponibles. ¿Para qué? Las patinetas. No escuchamos muy bien, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? David Rodríguez. Don David, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Cuéntenos. Tenemos que es 95 las tablas disponibles en inventario. De acuerdo, es lo que han contado en el inventario los jóvenes, sí señor. Tenemos esa disponibilidad para X1, que nos representa la cantidad de patinetas a ensamblar, X2, la cantidad de tablas a vender, y X5, las tablas para el inventario. Pues fíjese, tanto las tablas que vamos a utilizar en las patinetas, que son representadas por X1, como las tablas que vamos a vender solas, que son X2, como las tablas que nos van a sobrar y van a quedar en inventario, la suma de estas no debe ser mayor a 95 tablas de las cuales disponemos. Perfecto. Muy bien. Por favor, ¿podríamos explicar por decir algo, la octava restricción? Octava restricción. Octava restricción. La octava restricción, claro que los soportes metálicos disponibles. Sí, señor. Es que se disponen que por cada cantidad de patinetas a ensamblar y vender se necesitan 2 soportes metálicos. Muy bien. También se tiene para la restricción X4, que es la cantidad de soportes a vender. Ya. La variable X7, que es soportes para inventario. Muy bien. La suma de todos esos soportes, tanto los que van en la patineta, como los que se venden solos, como los que se van a guardar en inventario, no debe superar los 184 soportes metálicos de los cuales disponemos. Y así sucesivamente para todas las demás restricciones. Por ejemplo, para la restricción 16, ¿cómo la podemos interpretar? Bueno, tenemos los 102 tapones disponibles, entonces que por cada cantidad de patinetas a ensamblar se necesitan 2 tapones. Perfecto, muy bien.
Y no debe ser, pues, debe ser menor o igual a 100. De acuerdo. Y esta última restricción relacionada con la parte financiera, con la liquidez que tiene la empresa para pagar empleados, ¿cómo la podemos interpretar? El costo de las patinetas es de 401, o sea, producir una patineta vale 401.8. Muy Y debe bien. ser igual a 1.200.000 que se tiene en inventario. Listo, perfecto. Es decir, lo que vamos a mostrar a continuación es el modelo completo. Estamos entonces, ¿no? Ese es el modelo que nosotros vamos a utilizar para lograr definir qué cantidad de productos debemos vender para obtener la máxima utilidad posible. Profe, qué pena con usted. No, tranquilo. Dígame. Sí, señor. Cuénteme. Solo queríamos que volviera. Ellos están tomando una foto acá al modelo completo. A ver, dígame la duda, ¿cuál es? No, que querían era tomarle una foto a la diapositiva. Ya, hágale, tranquilo. Yo pensaba que a mí. Sí. No, ya, a la diapositiva. Bueno. Ya podemos continuar. Muy bien. Entonces, ya una vez construido el modelo, teniendo en cuenta las condiciones, las restricciones, los limitantes y aparte algunos cálculos que hemos hecho, no cabe sino resolverlo. Ustedes, Así muchachos, ya saben resolver este tipo de modelos, ¿no es cierto? Bueno, aquí han trabajado con Solver. Ya. Manualmente también lo han hecho. Ya. O mediante el algoritmo simples, entre otras opciones, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, si fuéramos bien malos, los podríamos a resolver por métodos simples o método de doble fase, ¿no? Sí, sería muy interesante hacerlo. A ver. Así, profe. El asunto es que se nos demoraría toda la noche, so pena de soportar algunos eventuales contratiempos por equivocación en la digitación, etcétera. Entonces nosotros lo vamos a resolver por Solver. Perfecto. Entonces, podemos mirar el archivito en Solver. Gracias. Vamos a Excel ahora, ¿ok? Están trabajando en Solver. Vamos a ver cómo lo. Muy bien, tal vez aquí lo puedo. Entonces, menos mal que el Excel tiene todas estas funciones. En este momento no podemos visualizar bien el trabajo de cálculo. Aparece como una pantalla en negro allí. Vamos a ver qué. Ok. ¿Sí se mira ahí? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a recordar, porque ustedes ya lo han hecho, mis estudiantes todavía no han practicado el Solver. La clase de mañana será relacionada, iba a ser relacionada, pero mañana vamos a escuchar al profe Joy. Será relacionada con Solver. Sin embargo, como estos jóvenes de Pereira ya han trabajado con Solver, lo que hemos colocado aquí son los coeficientes de la función objetivo y los coeficientes de las restricciones, tal cual está el modelo. Perfecto, la matriz. Las variables independientes o el vector independiente. Lado izquierdo. Correcto, las que estamos señalando. El lado izquierdo. Sí, muy bien. La otra parte de las inecuaciones. Ok. Y al resolverlo, luego de correrlo, ya ustedes ya saben cómo manejarlo, ¿no? Es decir, tenemos que ir a Solver, luego hacer el procedimiento necesario. A ver, veamos. Entonces, aquí lo que nosotros hemos teñido en color magenta será el resultado que esperamos tener. Entonces, solo basta con ir a datos. Bueno, ni tanto basta porque este computador no tiene instalado el Solver. Aquí lo que estamos haciendo es instalando el Solver.
Cuando no tenemos vivo, listo. Sí, profe. Muy bien, como ustedes sabrán ya, sabemos si el solver está instalado. Luego de que nos vamos a datos, en la parte superior derecha está la palabra solver. Entonces, efectivamente, le damos solver. Luego de haber metido toda la información necesaria, le decimos resolver. Y aquí tenemos la solución de este modelo. ¿cuánto producir? ¿Cuánto producir? Entonces, por favor, algún joven que nos pueda interpretar estos resultados. X1 igual a 22. ¿Qué significa? Profe, que digamos, cantidad de patinetas de ensamblaje deben ser 22. Sí, a ver, por favor. Profe, que el número de, pues que 22 debe ser la cantidad de patinetas a ensamblar y vender. Muy bien. ¿El 73 cómo lo podemos interpretar? Es la cantidad de tablas a vender. Correcto. ¿El X3? Cantidad Sería- de ruedas a vender. Cantidad de ruedas a vender. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Tatiana. Tatiana. Qué bueno escucharla. Gracias. Muy bien. ¿70 qué a vender? Cantidad de ruedas a vender. Muy bien. Cantidad de ruedas a vender. ¿El 15 cómo lo podemos interpretar? 15 es soportes a vender. Soportes independientemente a vender. ¿Y esos 3 ceros qué nos indican? Que es el inventario. Es decir, No haría de vender. ¿cómo quedan los inventarios de Ceros. en cero? X5, ¿qué variable nos está expresando? Profe, que cantidad de tablas para inventario. Es decir, que, ¿sí? Sí, es decir que no tendríamos pues de tablas en inventarios. Que no nos van a quedar tablas en inventario, que vamos a utilizar todas las tablas o a vender todas las tablas. ¿Qué más? ¿El X6 igual a 0? Igual las ruedas, que no, pues que vamos a utilizar todas las ruedas y los soportes para inventario. Es En decir, ¿y qué más? Y en este serían los soportes o los ejes. Como quien dice, ¿cuál va a ser nuestro costo de inventario? 0. Perfecto, nuestro costo de inventario será 0. ¿Cuánto recibiremos por la venta de solo patinetas? 13,000. 13.393. ¿Por la venta de solo patinetas? Ensambladas, sí, pues sí. ¿Seguro, muchachos? Es que el 13,000. A ver si los escuchamos. Ah, qué bien. 1.804.000. Ve, 1.800. A ver, por aquí ver la participación. Sí, efectivamente, nosotros vamos a obtener una máxima utilidad posible de un De millón. 1.804.000. Una máxima utilidad de 1.804.798 pesos. Muy bien. Ahora sí, la utilidad solo por venta de patinetas, ¿cuánto será? A ver, muchachos. No. Es que fíjense que la utilidad por cada patineta es de 13,393. Pero como vamos a vender 22 patinetas, ¿cuánto será la utilidad por la venta de patinetas? Por acá ya están sacando calculadora los muchachos. Sería 294.646. Muy por bien. Las 22 patinetas. Perfecto, la multiplicación de las 22 patinetas por la utilidad de cada patineta. Y por vender tablas, ¿qué utilidad vamos a tener? 730.000. 730,000. Y por vender ruedas, 700,000. Y por vender ejes, 81.000. perfecto. Muy bien. Pregunta siguiente. ¿Cuántas, por ejemplo, gracias? Por ejemplo,
¿cuántos tornillos de 8 milímetros nos habrán de sobrar? 8 milímetros, a ver. ¿Cuál es la restricción asociada con eso? Tendríamos que ir a ver las variables, las restricciones, y si hablamos de tornillos de 8 milímetros, señáleme por favor esta fila, ¿vale? La 13, eso. Miremos la fila que está señalada. Ahora sí podemos responder. ¿Nos van a sobrar tornillos de 8 milímetros? Ninguno, cero. 0 tornillos. ¿Pero cuántos tornillos de 13 milímetros nos van a sobrar? 513. ¿Cuántos? 107. 607, ¿no? Porque solo vamos a emplear ¿cuántos? De acuerdo. 44. Vamos a emplear solo 44. Tenemos 650, nos sobrarán 607 tornillos. ¿Cuántas bases plásticas vamos a utilizar? Bases plásticas, 44. 44. ¿Disponemos de cuántas? 351. ¿Y nos van a sobrar en inventario? 308. Muy bien, entonces esta es información que nos sirve para programar próximas producciones o próximos procesos de ensamble de patinetas. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Pregunta. Sí, señor. Todo súper. ¿Alguna duda? Sí, señor, lo escuchamos. Por aquí tenemos una pregunta muy interesante, Sí. que yo estoy dando la explicación que debe ser por aproximación de Excel, pero ya a dar, digamos, la palabra para que hagan el planteamiento. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, señorita. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Karen. Karen, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno. La escuchamos, Profe, es que Karen. con los tornillos de 13 centímetros decía que teníamos de milímetros, decía que teníamos una disponibilidad de 650. Sí. Y gastamos 44 en el ensamble. Esa resta pues debería dar 606. Sin embargo, la diferencia da 607. Entonces, el profesor, ¿por qué esa diferencia son unidades cerradas? Tan pilla la señorita Karen, hombre, ya nos va a hacer quedar mal. No, es por lo que estamos trabajando con valores enteros. Entonces él aproxima al más cercano. Posiblemente esa es la diferencia. Ah, bueno, profe, ok. Muchas gracias. Bueno, está muy bien, sí. Recuerden que estamos trabajando en Excel y si lleváramos con decimales, pues al efectuar la aproximación, Excel está llevando al valor de aproximación. Aquí, por ejemplo, ya nos han desplegado. Ahí está. Correcto, y si miramos estos también. Entonces, fíjense que ahí nos está desplegando los decimales y así las cosas ya podemos responder la pregunta. Mejor dicho, la señorita Karen ya se puede responder ella misma la pregunta. Para la solución da en decimales, Cuando aproximamos, pues eso es lo que está ocurriendo. No está resuelta la duda, ¿ok? Sí, señor. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra inquietud? ¿No? Bueno, continuamos. No, pues realmente es el ejercicio que queríamos plantearles. Es un ambiente práctico de aprendizaje que facilita un poco más la comprensión por parte de los estudiantes. Si nosotros trabajamos solo la parte teórica, con seguridad que de aquí a 15 días o 3 semanas ya se nos habrán olvidado estos jóvenes. Mientras que realizando el ejercicio práctico van a tener muy claro siempre este conocimiento. Eso es lo que teníamos para ofrecerles, profesor Joy. No, pero está muy bien. Y lo otro, inclusive, como observando allí inclusive un vínculo con otras actividades propias de la ingeniería industrial, en el proceso de ensamblaje, entre otros, tiempos, o sea, métodos y tiempos, una cantidad de temas que van de la mano, no son temas que, digamos, están distanciados o aislados, ¿no? Sí, señor. Es decir, quisimos presentarle el ejercicio más didáctico, más sencillo, más fácil,
para entenderlo un poco mejor. Realmente trabajamos otros modelitos un poco más complejos. Por ejemplo, el de mezclas. Efectivamente, trabajamos con mezclas, las pesamos, medimos el volumen, etcétera, para poder determinar la cantidad de productos que eventualmente se pueden vender y que se obtienen de diferentes tipos y cantidades de mezclas de materia prima. En otra oportunidad seguramente podemos socializar ese experimento. Bueno, profesor Carlos, muchas gracias, de verdad. Y bueno, yo viéndole aquí nada más los gestos a los estudiantes, la actividad ha gustado mucho y creo que hay un nivel de satisfacción muy bueno. Pues bueno, se les agradece también su participación. Estaremos muy pendientes de su clase mañana, profesor. Y que sea este el primer acercamiento para hacer trabajos más grandes y mucho más representativos a nivel académico y de investigación, profe. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Lo mismo. Muchísimas gracias a todos por allá y buenas noches. Por acá, ¿no? Hasta luego. Listo. Bueno, muy bien. Una buena noche. Mañana nos vemos a las 9 entonces. Seguro. Mañana a las 9. Okay. Ya, que estén muy bien. Buena noche. Hasta luego. Por favor, no se me vaya sin primer listado. Ya le voy a... La listica, por favor. La listica.